Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a esta nueva edición de Pulso de Mercados para el mes de junio del 2026. Quiero agradecer muchísimo a todos por su asistencia y pues sin duda alguna esta edición va a ser muy provechosa para platicar como en cada ocasión acerca de qué es lo que nos depara acerca de los mercados, las perspectivas de inversión de Sura, andar en cada uno de los aspectos macroeconómicos. Y también para eso me gustaría, antes de iniciar, recordarles que está abierta la sección de comentarios para que puedan tener la oportunidad de poder remitirnos algún comentario en particular, alguna duda que sea de su interés, para que podamos responderla pues al final cuando dejamos un espacio para preguntas y respuestas, para que también lo consigan ahí, por favor. Y pues, más, pues sean bienvenidos a esta nueva edición, como ya de curso de mercados por parte de Sura Investments. Junio, pues nos va a traer un escenario complejo, como bien sabrán. El conflicto en Medio Oriente, pues al final de cuentas sigue siendo una resolución que pues aún no se ha dado una definición definitiva. Eh, Seguimos viendo una cierta presión en los precios de la energía y una cierta reactivación en las expectativas de inflación últimamente. Esto pues todo a nivel global, ¿no? También pues en paralelo hemos estado teniendo una temporada de reportes que ha resultado ser una temporada sin duda alguna histórica, una temporada de reportes que nos ha venido a confirmar pues últimamente que seguimos viendo una cierta fortaleza corporativa por parte de las empresas y viendo ya, volteando a ver del otro lado en la parte local, pues estamos viendo que estamos teniendo ciertos retos pues en materia económica aquí en México, ¿no? Como en cada ocasión, pues está aquí con nosotros para platicar de estos temas, para poder analizarlos, de ahondar un poco más. Valentín Martínez, quien es, pues, como ya lo conocerán bien, VP de Product and Advisory aquí en Sura Investments. Valentín, como siempre, es un gran placer platicar contigo y tener la oportunidad de pues, compartir estos espacios contigo. ¿Cómo estás? De nueva cuenta, un gusto, Esteban, estar contigo, con aquellos que se conectan a este foro mensual y bueno, siempre esperando que sea de provecho, de utilidad, tratando de compartir más allá de nuestra visión institucional, pues bueno, sobre el acontecer de mercados, el acontecer de la economía y cómo todo esto pues tiene un impacto en las inversiones, ¿no? Y también, obviamente, sé que para muchos podrá ser un poco repetitivo algunos de los temas que podremos tocar, pero la verdad es que sin duda alguna es muy importante repasarlos y saber exactamente en dónde estamos parados hoy en día, porque algo que platicaba con algunos clientes con los cuales tuve la oportunidad de ver hoy por la mañana es, pues, todo este movimiento tan constante que estamos viendo en los mercados. Si bien se trata de una retórica similar a la que vimos el mes pasado, pues sin duda alguna, algo que caracteriza mucho al mercado es la dinámica, o sea, la forma, la velocidad en cómo todo esto va cambiando pues de manera tan drástica. O sea, hoy estamos hablando de, del tema de inteligencia artificial otra vez, cuando pues unos meses atrás estamos hablando de geopolítica, ¿no? Digamos que ese era el tema predominante dentro de la agenda. Sin embargo, pues obviamente, como les digo, muchas cosas han cambiado. Estamos hablando otra vez de inteligencia artificial, de cómo las empresas comienzan a tener estas gran olas de inversiones. Pero para esto, Val, no sé si nos podrás como lo hemos hecho últimamente, a hablar un poco acerca del contexto para poder contextualizar a nuestra audiencia y sepan exactamente dónde estamos parados el día de hoy. Claro, digo, a reserva de ir profundizando en cada uno de estos temas, pero los grandes, digamos, eventos a lo largo del mes de mayo que tuvieron de alguna suerte impacto en el mercado, pues están conectados con lo que platicábamos hace un mes. Y decías, pareciera que estamos hablando de lo mismo, sin embargo, son los grandes temas que están rigiendo la narrativa de los grandes inversionistas globales. Y por supuesto que el primero tiene que ver con el conflicto en el Medio Oriente, en donde, pues, si uno hace un poco de memoria lo que acontecía ya en el 2025, después de la primera semana de abril con el Liberation Day, en donde una semana se anunciaban ciertas tarifas, luego se incrementaban, luego reducían. Acá la tónica un poco es similar en el sentido de
un día se anuncia un cese al fuego entre Israel y Líbano, después se vuelven a atacar y vuelve a haber filtraciones de comunicaciones que han tenido, lo mismo Estados Unidos con Irán. Y lo cierto es que no acaba de llegar un acuerdo definitivo, como ya lo mencionabas y señalabas, pero digamos que la buena noticia para los mercados es que esto no va en aumento y eso es lo que de alguna suerte está conteniendo correcciones adicionales en el mercado, ¿no? Es decir, la realidad que estamos atravesando hoy sigue siendo que hay un conflicto bélico vigente, que no hay acuerdos, pero no va más, no hay más involucrados, no hay, digamos, en el radar algo que fue pues muy temido pues, a mediados del conflicto, donde pudiese esto escalar a un nivel nuclear, ¿no? Y pareciera que eso hoy por hoy no está tan presente. Y entonces esto hace que la atención se centre en otros factores. Y de hecho, ni siquiera en factores macro, sino más bien en factores micro que vamos a ir desentrañando poco a poco. Eso es como primer elemento. Segundo elemento, también ya lo decías, cierra la temporada de reportes el primer trimestre del 2026, una temporada extraordinaria, sí apuntalada, ¿no? Por sector tecnológico, pero ya también lo decíamos. En esta ocasión, cuando uno revisa los crecimientos de utilidades año a año, resulta que hay otros sectores que también se están viendo favorecidos y que tienen crecimientos de doble dígito que no anticipaba el mercado, ¿no? Entonces, ya no solo es sector tecnología, Magnífica 7, sino esto empieza a permear a otras industrias. Esto lo veníamos conversando, yo creo que desde hace casi año y medio, ¿no? En algunos de estos foros y en otras reuniones con clientes, en el sentido de decir, era muy marcada la diferencia entre la generación de utilidades por parte del sector tecnológico y el resto de sectores, ¿no? Hablando de crecimientos pues, pegados a 30% en las utilidades, mientras que otras empresas tenían apenas crecimientos pegados al doble dígito en el mejor de los casos, ¿no? Y decíamos, poco a poco esto va a ir cerrándose este diferencial. Por un lado, las tecnológicas, puede que el crecimiento de estas se vaya moderando y por otro lado, todo este uso de inteligencia artificial, concretamente, va a permear de forma positiva en los resultados de otras compañías y vamos a ir viendo cómo los rendimientos, las utilidades mejoran, perdón. Ese es otro elemento clave. El otro dato relevante, pues, es que Kevin Warsh es ratificado como el nuevo presidente de la Reserva Federal y toma el mando a partir del 22 de mayo. Esto no es una cosa menor, ¿por qué? Pues porque el mercado, si bien tiene algunos indicios de cómo va a ser su narrativa, de por dónde va a tomar las riendas, pues la realidad es que no lo hemos visto en acción, ¿no? Y ahí hay muchas teorías, muchas hipótesis. Entonces, esto es importante. Llega además en un momento muy sensible de mercado, donde las tasas del mercado de deuda se han estado elevando o se elevaron, sobre todo a mediados de mes, de manera extraordinaria. Ya también platicaremos de esto. Pero este es otro evento importante. Otra cosa por ahí, pues es la reunión o el encuentro que hubo entre Xi Jinping y Donald Trump en China. La realidad es que es un evento que tuvo, yo diría, un nulo impacto en el mercado. Esto tiene que ver más con un análisis geopolítico, con un ordenamiento geoestratégico, pero a nivel de mercado no es algo que haya causado algún tipo de impacto, ¿no? Y en cuanto a nuestro país, pues datos del crecimiento para el primer trimestre, la inflación, son algunos de los datos que se publicaron durante el mes y sobre los cuales también nos vamos a detener en unos minutos, ¿no? Ese es el marco en términos generales donde nos estuvimos moviendo durante el mes de mayo, ¿no? Oye, y ahorita tocaste un tema muy importante que fue justamente el movimiento de las tasas. Ahorita, pues, hemos visto, como ahorita muy bien lo mencionaste, el conflicto en Medio Oriente, digamos que sigue todavía, pues, manteniéndose. Si bien aún estamos teniendo este cese al fuego que de alguna manera, digamos, que ha dado cierto alivio al mercado, no por completo como para decir se terminó la guerra, pero sí como para darle cierto alivio, pero
pues a pesar de eso, digamos que algunos instrumentos, algunos asset classes, como por ejemplo la deuda, que es la que más ha estado presionada por todo el tema geopolítico, como bien lo mencionaste, pues la tasa del tesoro, incluso si volteamos a ver los ciertos plazos, como por ejemplo la de 30 años, que llegó a tocar un máximo histórico que no se veía por ahí del 2007. O sea, digamos que en esas magnitudes está este crecimiento. O sea, la pregunta que me gustaría hacerte, Vale, es, pues, ¿cómo están descontando los mercados de deuda, pues, esta, pues, incertidumbre y qué implica esto realmente para el inversionista? Pues, ahorita justamente que nos platicaste brevemente acerca de eso. Sí, claro, ya anticipaba un poco, ¿no? Los bonos o las principales referencias a nivel global estuvieron repuntando de forma, diría, dramática a mediados del mes de mayo. Desde esos máximos que alcanzamos a mediados de mes, hemos visto menor presión en las últimas, diría, 2 semanas y media, últimas 2 semanas. Sin embargo, pues bueno, aquí lo interesante es adentrarse en el porqué de estos movimientos, ¿no? Y digamos, respuesta lineal, pues tiene que ver de nuevo con conflicto en Medio Oriente, presión en los energéticos, aunque esto es parcialmente cierto, es decir, hay otros factores que están incidiendo en este movimiento, ¿no? Pero bueno, digamos que esa es la lógica lineal, la lógica como más simple de transmitir y tiene que ver con pues si los precios del crudo, entre otras materias primas, siguen en niveles muy por encima de lo que teníamos previamente antes del conflicto, pues esto empieza a ejercer presión en los marcadores de precios, bien sea de bienes o servicios. Y pues el mercado bono reacciona a partir de esta lógica, ¿no? Es decir, si vamos a ver una inflación más elevada por más tiempo, pues claramente las tasas reaccionan al alza en un contexto como este que estamos describiendo, ¿no? Digo que esto es relativamente o en una parte cierto, porque también es un hecho que cuando uno observa cuáles son las expectativas, por ejemplo, para los precios del petróleo hacia fin de año, no se anticipa que se queden en estos niveles, ¿no? De hecho, hay, digamos, un consenso, probablemente no escrito, pero eso está en varios análisis de distintas casas respecto a que bien podría ser en el verano ya más hacia adelante, la fecha en la cual el conflicto termine, ¿no? Y con esto podríamos ver un descenso muy importante en los precios de los energéticos y por ende tener menos presión en la inflación. Me parece que aquí también hay otras cosas en juego, ¿no? Es decir, por ejemplo, se anticipa o es probable que la administración de Donald Trump esté anunciando un plan fiscal muy agresivo, es decir, volver a repartir dinero antes del proceso electoral del mes de noviembre. Y esto, pues de nuevo, pone presión en finanzas públicas, concretamente en el déficit fiscal, y esto pues exige una mayor prima de riesgo a las tasas en Estados Unidos. Y siendo ellos el referente del mercado de deuda a nivel internacional, pues cuando tienes presión ahí lo vas a tener en el resto de latitudes. Y luego tienes particularidades como lo que aconteció en nuestro país, que también vamos a platicar respecto a la baja de calificación por una de las grandes calificadoras, ¿no? Entonces, dicho esto, vimos un repunte muy importante en las tasas a mediados de mes y desde entonces a la fecha hemos visto ya recortes de 20 puntos base o un poquito más en algunos casos, ¿no? En México un poco fue distinta la lógica, ¿no? No vimos movimientos tan exacerbados durante el mes, de tal suerte que las inversiones de mediano y largo plazo tuvieron retornos mucho más favorables que las tasas de corto plazo, ¿no? O las inversiones de corto plazo. Yo creo que un tema principal que ha detonado todo esto, como bien nos mencionaste ahorita, pues ha sido el tema de inflación. Mucho de todo este incremento en el precio de los energéticos, como bien como lo hemos mencionado desde hace un buen tiempo, pues digamos que implica pues, un incremento en la expectativa de inflación, la misma expectativa de inflación que incluso se ha visto un poco presionada ligeramente, ¿no?
volvió a sorprender el dato que vimos en abril. En mayo, pues fue, en el mes de abril, perdóname, alcanzando pues los máximos que no habíamos visto pues desde mayo de 2023. O sea, habiendo dicho eso, Val, ¿es solamente el efecto energético el cual está incidiendo aquí en esta parte en la presión de los precios? ¿O estamos viendo realmente presiones más amplias en la economía? Pues mira, a ver, aquí hay una gran paradoja, ¿no? Porque pareciera que frente a un conflicto bélico, y lo decíamos creo que la vez pasada, alzan los precios de los combustibles concretamente para el ciudadano de a pie y concretamente en Estados Unidos, esto repercutiría en el gasto discrecional, ¿no? Y por ende en una desaceleración económica. Lo cierto es que hasta ahora no hemos visto evidencia de esto, ¿no? Al contrario, los datos en Estados Unidos, en términos generales y sobre todo de la salud del consumidor y del gasto de los consumidores y crecimiento económico, pues siguen mostrando datos fuertes, sólidos, resilientes, ¿no? Entonces, aquí viene otra parte de la ecuación en el sentido de, más allá del conflicto bélico y el alza en precios de materias primas, pues lo que estamos viendo es una dinámica económica saludable que implica, pues justo, mayor crecimiento, mayor consumo y por ende también mayor presión en los precios. Y este es otro factor que está incidiendo justo en las expectativas de inflación, ¿no? Claramente. Es decir, la actividad económica, como se está mostrando, y cuando estamos viendo datos de empleo que no están trastocados, ¿no? O sea, si bien hay cierta debilidad, no hay una serie de despidos masivos que preocupe de tal suerte que vamos a ver tasas de desempleo elevándose de forma acelerada en los próximos meses, pues ahí está otro factor de presión en la inflación y por ende, de nuevo, en las tasas, ¿no? Con todo esto, los mercados, incluso cuando uno ve ciertas métricas, están poniendo en precio un alza por parte de la Reserva Federal en su tasa de referencia hacia finales del año. Esto nos parece muy precipitado. Nosotros pensamos que no vamos a ver incrementos durante 2026, aunque por ahí hay corredurías que lo que hicieron tenían expectativas de que en septiembre y diciembre hubiese incluso recortes todavía, pero creo que hace una semana y media cambiaron sus expectativas y estoy hablando de un banco estadounidense global, ¿no? Gigante, y lo único que hizo fue modificar su expectativa de 2 recortes a un recorte hacia finales del año y otro más ya en el primer trimestre de 2027, ¿no? Entonces, me parece que esta historia todavía no está escrita en piedra en términos de decir se acabaron los recortes por parte de la Reserva Federal, ¿no? O sea, creo que una vez que pase la coyuntura bélica, habrá que ver cómo se está desenvolviendo la economía. Yo te compartí hace unos días y lo comparto con la audiencia que Kevin Warsh en alguna declaración hace poco decía, no necesariamente me voy a fiar de las métricas tradicionales que mis antecesores al mando del FED han estado monitoreando para sensibilizarse sobre la dinámica de precios. Y en una de esas va a mirar unas métricas que tratan de eliminar el ruido, digamos, en los indicadores de precios. Y por poner un ejemplo, una de estas métricas que él podría estar mirando habla de una inflación pegada al 2.3%. ¿Por qué es relevante esto? Porque esto no es hipótesis ni especulación, eso lo dijo él, ¿no? El nuevo presidente de la Reserva Federal. Entonces, si él va a estar volteando a ver este tipo de métricas que están más pegadas al 2, pues no suena descabellado pensar que en una de esas se atreve a recortar las tasas una vez que el polvo del conflicto bélico se asiente, ¿no? Fíjate, Val, que a mí lo que me parece muy curioso con todo este panorama que nos pintas ahorita en este momento es cómo a pesar de que la inflación sigue subiendo, lo cual ha deteriorado de cierta forma pues, la confianza del consumidor. Recientemente tuvimos el dato de la confianza del consumidor que digamos que tenemos sus diferentes vertientes, ¿no? La parte del Conference Board y también la de la Universidad de Michigan. Pero justamente este último indicador nos dejaba ver que
pues las presiones en los costos de los precios ahorita es una de las principales preocupaciones de los consumidores, lo cual tiene pues a la confianza del consumidor en mínimos históricos. Y del otro lado, si volteamos a ver el mercado bursátil, el S&P 500, pues es todo lo contrario. O sea, estamos viendo que un mercado que sigue subiendo, sigue acumulando máximos históricos, al menos hasta el día de ayer, me parece miércoles o martes, el S&P acumulaba 10 máximos históricos seguidos, lo cual era una racha, pues de verdad increíble. ¿Cómo podemos explicar realmente esta contradicción que existe a lo que te dice la confianza del consumidor, lo que te dice quizás la economía incluso con ese dato, contra lo que te dice por otro lado, pues el mercado bursátil? Claro. Mira, antes de entrar a esta pregunta, hay algo que omití decir en tu pregunta anterior y que tiene que ver con expectativas de inflación para 2026. Decías, y lo has dicho en un par de ocasiones, se han modificado las expectativas al alza. Eso es cierto. Pero cuando uno mira el consenso de Bloomberg de qué se espera en distintas regiones y latitudes sobre la inflación, la realidad es que no se esperan cambios dramáticos versus lo que se esperaba hace 3 y 6 meses. Estamos hablando que en el peor de los casos, como puede ser México, como puede ser mismo Estados Unidos, estás hablando que hace 3 y 6 meses, más bien que en este momento se anticipan 20 puntos base adicionales a las expectativas que hacía 3 o 6 meses, ¿no? Con esto lo que quiero decir y ratificar es que por lo menos hasta ahora nuestro escenario base no es que veamos un repunte como el de 2022 en la inflación. Sí hay presión, eso es claro, en los precios. También no señalé que los precios al productor, es decir, los insumos que tienen de las materias primas y otros elementos que tienen los fabricantes para producir lo que después venden, también han subido de forma relevante, ¿no? Ahora, eso no necesariamente, ahí hay una teoría o tesis económica que dice cuando suben los precios al productor, por ende va a subir los precios al consumidor. Y lo cierto es que no necesariamente se traslada par y paso, ¿no? O tal cual. ¿Por qué? Porque muchas veces pues, las empresas lo que hacen es reducir márgenes al amparo del incremento de materias primas, ¿no? Eso estará por verse si trasladan o no, o en qué proporción lo trasladan, pero sí hay presión, definitivo, eso es innegable, pero también lo cierto es que hay que matizar esto, ¿no? Y para mí la forma de matizarlo, pues justo es viendo expectativas. Y cuando ves expectativas para todo el 2026, cómo va a cerrar en el 2026 la inflación, pues no parece ser cambios dramáticos en esos estimados, ¿no? Ahora, respecto a la pregunta, otra pregunta que me haces, pues sí, suena como una paradoja, ¿no? Oye, los consumidores no están confiados al tiempo que los índices accionarios en Estados Unidos y en otras latitudes están siendo máximos históricos. Bueno, aquí hay que entender un fenómeno que se llama recuperación en forma de K, ¿no? En donde claramente pues hay dos segmentos vamos a dividirlo en dos grandes segmentos de la población, en donde está los que más ingresos tienen versus los que menos ingresos tienen. Digamos que la economía en los consumidores o ciudadanos de a pie es donde se está viendo de una forma más gris, ¿no? Más negativa. Y por otro lado, tienes los de mayores ingresos donde pues estas expectativas no han sido trastocadas por el tipo de inversiones que tienen, por el tipo de ingreso que tienen, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, esta gráfica que estás mostrando que tiene Creo que estamos teniendo ahí unos problemas técnicos con este Valentín, pero pues como nos comentaba este Valentín justamente ahorita específicamente en esta sección principalmente, pues como lo que estamos viendo ahorita en este momento, pues es el tema de esta dinámica que denominó como una economía en forma de Q, donde estamos viendo justamente esta disparidad entre los ingresos, entre cómo la gente que
pero que mantiene una proporción, una proporción grande de parte de su riqueza, principalmente los que son el top 1 de los que más ganan en la economía estadounidense, pues digamos que se ha venido beneficiando muchísimo, principalmente este incremento que hemos visto a raíz del mercado, ¿no? Es un poco acerca de la idea que justamente Valentín nos estaba platicando y cómo a pesar de pues estas hostilidades o esta incertidumbre que hemos visto en torno al conflicto geopolítico, porque digamos que esto, alguna de las principales preocupaciones que comenzaba a tener era qué tanto peso le iba a dar a la cartera, por ejemplo, el hecho de que la gente tuviera que asignar un poco más de sus carteras a, pues, a los gastos de la energía, principalmente a los gastos de la gasolina. Hemos visto muchas acciones, muchos ejes de maniobra que han comenzado a hacer algunos gobiernos. El propio México lo ha hecho por medio de este estímulo fiscal que conocemos como el IEPS. Donald Trump lo ha comenzado a hacer para buscar hacer que la gente que más gana, que el que menos gana, perdón, que es justamente la que asigna una mayor proporción, por ejemplo, el gasto de gasolina, pues es justamente esta gente la cual la ha pegado mucho más, ¿no? Sin embargo, este tipo de, por ejemplo, de gráficas, este tipo de dinámicas nos dejan ver por una cosa que, por un lado, que la economía se está viendo sustentada principalmente por la gente de mayores ingresos. La gente que pertenece a este top 1 de la proporción, que lo podemos ver en la gráfica de la izquierda, que lleva una acumulación en assets, en activos financieros de 43.3 trillones de dólares, que se han visto beneficiados principalmente por este incremento en los activos financieros. Hay una teoría económica que nos confirma que cada vez que la gente se siente más rica, cada vez que la gente ve un incremento de sus patrimonios, pues por ende tiende justamente a tener una mayor propensión de gasto. Una cosa que caracteriza mucho, por ejemplo, la gente de mayores ingresos es el hecho de que mantiene una mayor proporción de activos financieros dentro de su cartera. Eso es lo fundamental aquí que también, por ejemplo, nos gustaría mucho compartir con ustedes. Esta dinámica, este ambiente, ese entorno económico en el cual nos estamos desenvolviendo hoy en día, nos ha dejado claro una cosa y que queremos compartir con ustedes, que es el hecho de que toda aquella persona que mantiene activos financieros dentro de su portafolio se ha estado beneficiando. Todas aquellas personas que están teniendo portafolios en ETFs, en acciones, en fondos de inversión, es gente que ha venido experimentando un incremento importante en sus patrimonios. Y pues ni más ni menos lo podemos ver en este tipo de gráficas que nos lo confirman, ¿no? Y eso a pesar pues del entorno económico actual que estamos viviendo, en donde pues como bien nos comentaba Valentín, estamos viendo pues esta contradicción entre lo que te dice el mercado y entre lo que te dice pues la confianza del consumidor. A final de cuentas, la economía hay que recordar que gran parte de ella se sustenta por lo que es el consumo. Cerca del 30-40% de la economía, tanto de Estados Unidos o incluso la local, es consumo. Y sin embargo, pues estamos viendo estas dos vertientes, ¿no? Estamos viendo una confianza del consumidor en mínimos históricos y por otra parte estamos viendo el S&P 500, el mercado representativo, pues alcanzando máximos históricos, lo cual pues se ha respaldado por estas dos, pues, cosas que les digo, que por una parte estamos teniendo este gran gasto por parte de las empresas en inteligencia artificial, que incluso en el último dato del PIB, pues digamos que se quedó aún más en evidencia. Ese 2% de crecimiento en el PIB del primer trimestre que tuvo Estados Unidos, pues justamente ya se vio más que nada por el gran incremento en el CAPEX que han comenzado a hacer estas empresas denominadas como las hiperescaladoras, que son estas empresas que vimos, pues, que justamente, de las cuales hablamos justamente precisamente en la última sesión, cuando hablábamos acerca de cómo incrementaron el gasto Google, Amazon, Microsoft, todas estas empresas han llegado, como todo ese gasto que han llegado a hacer y que pretenden seguir haciendo de más de 700 billones de dólares, pues digamos que están llegando a sostener la economía. Así que por un lado tenemos este sustento de consumidores con altos ingresos y empresas que están haciendo pues inversiones masivas, ¿no? Y eso es algo que incluso pues quedó muy sustentado y que además el mercado pues digamos que tomó como señal positiva por este tema más que nada de la rentabilidad. Uno de las incógnitas o de las principales preocupaciones que comenzamos a tener en el mercado fue de cuándo iba a comenzar a ser rentable
toda esta ola de inversiones que vamos a tener, toda esta ola de CAPEX, hasta qué punto iba a ser realmente rentable y vamos a ver justamente esos beneficios en algún momento. Al final de cuentas, cuando uno como inversionista cuando uno va a invertir en una empresa, al final de cuentas lo que quiere es rentabilidad. Y si tú ves salida de capital en un periodo específico, pues obviamente lo que quiere es rentabilidad. Y es justamente lo que vimos en esta última temporada de reportes. Y me parece que ya recuperamos a Valentín. Valentín, ¿ya nos escuchas? Mientras se va acomodando Valentín, pues como les comentaba, eh, pues esta temporada de reportes, pues digamos que nos dejó claro eso. Fue una temporada de reportes extraordinaria y yo creo que no estoy exagerando si incluso llego a denominarla como una temporada histórica, por el simple hecho de que pues muchas de las empresas, principalmente si nos vamos, por ejemplo, pues, a nivel sectorial, pues vamos a ver que hubo una superación en las estimaciones que tienen cada uno de los analistas que la cubren, pues que estuvo por encima realmente de lo que esperaba el mercado. Cerca por ahí del 95% de las empresas del S&P 500, de esas 500 empresas, reportaron por encima de lo que esperaba el mercado. Incluso, normalmente en el segundo trimestre, viéndolo hacia adelante, en el segundo trimestre de cada año, algo que sucede es que los analistas tienden a reducir la tasa de crecimiento que podríamos ver de beneficios del S&P 500. Sin embargo, como lo podemos ver en la gráfica de la izquierda, esto es algo inédito que han comenzado a hacer los analistas, que es incrementar la expectativa de crecimiento para el segundo trimestre del año. Algo que, pues, como podemos ver aquí, no ocurría desde el tercer trimestre de 2021. Lo cual, pues, como les decía, refuerza mucho esta parte de comenzar a ver un incremento en la salud corporativa de las empresas. Las empresas siguen manteniendo unas ganancias corporativas muy sólidas, lo cual, pues, como les comentaba, nos da una solidez como para poder seguir apostando en este tipo de inversiones, ¿no? Al final de cuentas. ¿Val? ¿Ahí nos escuchas bien? Sí, tuve acá un problema tecnológico, pero ya estamos de vuelta y veo que ya continuaste, entonces buenísimo, ¿no? Sí, Val, estábamos hablando para retomar un poco la conversación, Val, que sin duda alguna yo creo que tienes mucho que agregar en este tema de qué está sucediendo, pues, a nivel sectorial, ¿no? Hemos visto muchísimo cómo se ha venido apoyando aún más el tema de la narrativa de la inteligencia artificial. Hemos visto nombres específicos que han estado subiendo de manera importante. El otro día estaba viendo empresas como Dell Technologies, esta empresa de computación, que estaba subiendo cerca del 4% en una sola sesión, algo realmente histórico. Por ejemplo, en el tema de los semiconductores y lo que ha llevado en el nivel de concentración del mercado, o sea, ¿cómo ha sido esos sucesos, Val? Para que nos puedas complementar Sí, ahí. digo, ya lo estabas diciendo, ¿no? Las revisiones en términos de expectativas de crecimiento en utilidades para el segundo trimestre es algo que no se veía desde el 2021. Normalmente los analistas, una vez que empieza el trimestre, empiezan a revisar a la baja sus expectativas en función de lo que aconteció en el trimestre inmediato anterior, ¿no? Pero acá ha sido una sorpresa también ver que más allá de lo que sucede en primer trimestre, las expectativas para segundo trimestre están siendo revisadas al alza y no se diga para el año completo. O sea, las expectativas para todo el 2026 y 27, de hecho, se han elevado, ¿no? Entonces, esto habla, por lo menos hasta ahora, de una salud corporativa notoria, ¿no? Y pensamos que esto se va a seguir, digamos, haciendo más evidente en otros sectores, más allá de los que, hay que decirlo como es, están de moda, están en el foco de la atención de todos los inversionistas, en buena medida al amparo de esto que también hemos venido conversando y que son los anuncios de inversión de capital en estos grandes jugadores tecnológicos, ¿no? Cuando uno hablabas de semiconductores, hay un índice que se llama SOXX, que justamente le da seguimiento al sector. Y por otro lado, si uno observa el comportamiento de la bolsa de Taiwán y de Corea, pues también siguen si uno le quita
el nombre a esta gráfica y le pone ahí Corea o Taiwán, el movimiento en estas bolsas se vería muy, muy similar, ¿no? Sigue habiendo pues muchos debates, muchos cuestionamientos, si esto es sostenible, no es sostenible, hasta cuándo no. Ayer mismo un inversionista pues que muchos de los que nos escuchan conocen, muy reconocido, el señor Ray Dalio, ¿no? Decía, la burbuja de inteligencia artificial en algún momento va a reventar. Sí, en algún momento, ¿no? Siempre uno puede aventurarse a hacer ese tipo de declaraciones. Lo difícil y complicado es cuándo, ¿no? ¿Cuándo? Y yo creo que ahí todavía no hay focos naranjas, rojos o amarillos generalizados, ¿no? O sea, creo que esta historia todavía tiene cuerda, ¿no? Para seguir sosteniéndose y, y ya empezaremos a ver en algún momento algunos elementos que nos den una guía sobre lo que sigue para este sector y para este tipo de compañías. Yo sí soy muy cuidadoso en creerme las narrativas de que esto es invencible, de que esto nunca, o sea, contrario a lo que dice Ray Dalio, no decir, esto nunca se va a caer y la demanda de aquí al 2058 va a ser espectacular. Claro, como se dice también coloquialmente, todo cabe en un Excel, ¿no? O sea, en un Excel uno le puede poner las estimaciones, las tasas que quiera y con eso hacer sus modelos, ¿no? Pero creo que por ahora todavía hay espacio para mayor alza en utilidades y, por tanto, en rendimientos de este sector particularmente y de los índices de renta variable en el agregado, ¿no? Oye, Vali, por ejemplo, ya pasándonos un poco más a lo que es el panorama aquí nacional, que estoy muy seguro que muchas de las personas que están conectadas aquí en este momento quieren saber un poco más, es de qué pasó ya a nivel local con este tema de la calificación de crediticia de México. Vimos este cambio de Moody's en su escala de calificación, vimos el cambio de BA3 a BA2 en su propia escala. Sin embargo, pues lo seguimos viendo como un grado de inversión, ¿no? Pero también me gustaría como que si pudieras platicar un poco más de eso para que la gente pueda entender, nuestros clientes puedan entender qué implicaciones tiene este cambio, qué se mira hacia adelante, cuáles son los retos que tenemos como para poder mejorar la perspectiva, qué podemos compartirles de eso a nuestro público. Claro, mira, yo, a ver, no voy a decir nada que muchos no hayan oído, no sepan. Los mercados son mecanismos de descuento, ¿no? Naturalmente. Es decir, tratan de incorporar noticias positivas o negativas antes de que éstas sucedan, ¿no? Y a partir de que suceden, pues uno puede darse cuenta de si lo que está recogiendo el mercado en términos de precios o de tasas, en este caso, pues es muy dramático, es muy peligroso. ¿Cómo lo están percibiendo a final de cuentas los inversionistas? No quiero minimizar ni hacer un análisis simplista, pero lo que sí puedo decir es que cuando uno va y observa el mercado de el tipo de cambio y las tasas, frente a las noticias, tanto de la modificación de la perspectiva de Standard & Poor's de estable a negativa sobre la calificación y el recorte por parte de Moody's, pues tampoco le hicieron, al menos, insisto, de corto plazo, mucho ruido a las tasas, ¿no? Creo que hay otras dinámicas globales que están influyendo muchísimo más, tanto en tipo de cambio como en tasas. Insisto y repito, no quiero hacer acá un análisis simplón, ¿no? Pero esas son las dinámicas de mercado. Y cuando uno hace estrategias y cuando está al frente de portafolios, lo que importa es cómo se están moviendo los mercados, más allá de las narrativas y los discursos, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay un comportamiento muy ordenado en el mercado, ¿no? De hecho, pues en el contexto global, las tasas mexicanas de mediano y largo plazo siguen pareciendo atractivas, ¿no? Cuando uno observa tasas reales, pues seguimos estando en los primeros 3 lugares de las tasas reales más atractivas a nivel global. Una situación muy distinta sería cuando alguien nos baje o nos ponga por debajo del grado de inversión. Ahí sí cambia todo esto que acabo de decir. ¿Por qué? Porque hay muchos fondos
de pensiones, muchos fondos institucionales, que dentro de sus políticas tienen que, las 3 calificadoras tienen que tenerte en grado de inversión. De no ser así, tienen que salir a vender posiciones. Entonces, ahí sí vamos a ver una cosa distinta. Y luego otro elemento clave, las calificadoras lo que dicen es la condición fiscal del país no es la más sólida posible de cara a lo que va a enfrentar eventualmente este país en términos de necesidades de gasto, de hacer frente a pensiones, ¿no? Entre otras cosas. Pero no es ya hoy esto se está descomponiendo sustancialmente al mirar las finanzas públicas o indicadores de salud financiera del país, ¿no? Lo que dicen es, pues por donde vas, no va tan bien la cosa, ¿no? Rara la dinámica que estamos observando. En resumen, diría, eso es lo que dicen las calificadoras, ¿no? Digamos que te dan tiempo para hacer la tarea, ¿no? Este es como un warning de alguna suerte y dicen, bueno, pues, ¿cómo vas? Vas a reprobar, tú decides si te pones a estudiar más, si te pones a hacer las tareas, o dejas que esto eventualmente se deteriore aún más de donde estamos, ¿no? Entonces, de nuevo, no pretendo tampoco llevar a lo ridículo esto, ¿no? Pero, pues uno ve lo que está sucediendo en el mercado, tipo de cambio 17.30, creo que el día del anuncio se subió a 17.40 por ahí, pero muy contenido hasta ahora, ¿no? Yo creo que hay otros factores que eventualmente van a incidir en el tipo de cambio y que sí lo pueden llevar a niveles arriba de 18, ¿no? Eh, y aún así, creo que hay otros factores a nivel global o internacional que pueden ponerle un techo también al tipo de cambio, ¿no? Pero bueno, esto es respecto a la calificación o la baja calificación. Mientras tengamos el grado de inversión, el gobierno se puede seguir financiando en los mercados internacionales, quizá con un premio adicional, seguramente te lo van a exigir. No gusta tampoco, pues, la financiación que se está haciendo de Pemex, CFE, ¿no? O sea, eso es parte de lo estructural que señalan las calificadoras y no es la primera vez que lo señalan. Ahora, ojo, cuando uno observa los estimados de déficit fiscal, por ejemplo, ¿no? Pues para México andamos que alrededor del 4,5 estimado 2026, cuando otras latitudes están pegadas al doble dígito, ¿no? Cuando uno observa la otra razón que es digamos, utilizada en distintos medios de comunicación para hablar de la condición macro del país, que es la deuda PIB, deuda pública versus el PIB, pues andamos en 55, 56, y probablemente esto se vaya a 60%, ¿no? De nuevo, no es saludable, no es favorable, claramente no, pero si uno observa Estados Unidos, Europa, Japón, pues estamos hablando de cosas muchísimo más dramáticas en esta razón particularmente, ¿no? Incluso otros países que tienen la misma calificación que nosotros tienen una razón de deuda PIB mucho más amplia, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar con perspectiva este tipo de noticias, este tipo de anuncios, sin dejar de estar atentos, ¿no? O sea, eso no implica que no haya que estar de alguna suerte siguiendo pues lo que siga pasando hacia adelante, ¿no? Y lo que estén anunciando este tipo de entidades sobre nuestro país, ¿no? Y además de eso, pues yo creo que otro de los riesgos que vale la pena repasar y que platicamos un poco aquí, nos regales el panorama, tú cómo lo ves, Val, es el tema por un lado de la inflación, que pues por cierto, salió el último dato disponible que es el correspondiente a la primera quincena de mayo, 4,11. Todavía lo tenemos, si bien ha ido bajando en estos últimos periodos, aún tenemos, pues, al final de cuentas, la inflación por encima del rango mágico. Y por otro lado, pues con el TEMEC, ya tenemos entendido que estamos teniendo ahora sí las conversaciones formales, digamos que ya dieron inicio a estas conversaciones de negociación para ver exactamente cuál va a ser la renovación del TEMEC, si vamos a tener estas revisiones anuales o si simplemente vamos a mantener esta
pues esta duración del acuerdo, ¿no? Estos 16 años que tiene planteado. ¿Cuál es el panorama en estos dos vertientes, ¿vale? Y, a ver, yo creo que hay que, muy buena pregunta, difícil respuesta, ¿no? Porque sabemos cómo está operando Donald Trump y cualquier cosa puede suceder de aquí a julio, ¿no? Lo que también es importante señalar es que una cosa, y no voy a decir mejor o peor, pero una cosa es la visión que tiene Donald Trump y su equipo respecto a los acuerdos comerciales, y otra cosa es lo que piden, quieren y necesitan los sectores productivos de la economía, los empresarios, ¿no? Y sí hay una divergencia en algunos criterios que quiere poner en la mesa o que está poniendo en la mesa la administración de Donald Trump y lo que quieren los empresarios, ¿no? Pero Donald Trump sabemos cómo opera y estamos a expensas pues, de lo que él quiera presionar, quiera llevar a su terreno, ¿no? Y también yo creo que una referencia histórica es bien importante, ¿no? Cuando se genera el NAFTA famoso, 1994, pues digamos que la premisa de aquel acuerdo es integración, ¿no? Un bloque que haga frente a otros bloques económicos que se han estado consolidando en otras latitudes. En resumen, eso es, ¿no? Después viene la revisión de este tratado, ¿no? Hace pocos años, ¿no? Viene la revisión. ¿Y ahí qué se pretende? Pues una mayor integración, ¿no? En las famosas cadenas productivas. Diría en resumen, de eso se trata. En este momento se trata de algo más geoestratégico y relevante concretamente para Estados Unidos, ¿no? Cómo hacer que las compañías del mundo vayan a invertir a Estados Unidos. Eso por un lado. Cómo hacer frente a las embestidas de China, ¿no? Que les lleva a la delantera en varios terrenos y sectores. Entonces ya no es un tema nada más de integración, de cómo interactuamos como región o como bloque versus otros países u otras latitudes, sino acá, por eso es muy importante pues la postura que fije Estados Unidos, ¿no? A ver, cada vez se está abriendo más la posibilidad de que entremos en una fase de revisión anual del tratado. Pareciera que eso es lo que hoy está como más aceptado en distintos medios, por distintos analistas, ¿no? Es decir, prevalece el tratado, seguramente con algunas modificaciones, ¿no? Como tiene que ver en el sector automotriz, con qué porcentaje de componentes debe tener de América del Norte, con temas de tecnología, con temas laborales, probablemente por allí hay algunas presiones y algunos elementos que Donald Trump quiera ganar, ¿no? Pero, pues, digamos que la buena noticia en principio es que prevalecería, ¿no? La no tan buena es que se someta a revisiones anuales, porque eso no genera un buen clima para toma de decisiones de largo plazo en el sector empresarial, ¿no? O sea, lo que quiere un empresario en México, Estados Unidos, Canadá o Singapur es certidumbre. Y si de por sí nuestro país ya tiene otros temas, ¿no? Otros temas en términos de certidumbre jurídica, pues este sería un ingrediente que no abonaría del todo a un buen ánimo para la inversión, ¿no? Pero pues creo que es una historia que todavía le falta por desenvolverse, que iremos viendo. De nuevo, si uno, en este caso, si uno observa el tipo de cambio, diría, parece que hasta ahora no se está, digamos, preocupando demasiado los inversionistas, ¿no? Por el resultado de esta revisión al TEMEC, ¿no? Por lo menos hasta ahora, pero eso puede cambiar en un fin de semana. O sea, Donald Trump sale y dice algo el viernes y el tipo de cambio se te dispara a 18. Y a eso me refería, y lo veníamos diciendo desde el año pasado también, que el tipo de cambio se iba a volver más vulnerable este año, ¿no? Número uno, porque el Banco de México iba a terminar de recortar su tasa de referencia en este 2026, esa era la expectativa que teníamos. El debate era si eran 6.25 o en 6.50 donde se iba a parar, por ahora se quedó en 6.50.
Y luego está este otro ingrediente, ¿no? Que puede poner, hay dos más que mencionamos. Uno, revisión de TEMEC y luego elecciones de Estados Unidos, ¿no? Ahí hay elementos que eventualmente o coyunturalmente le pueden poner presión al tipo de cambio, ¿no? Y en materia de inflación, pues un poco en la mano de lo que ya venía diciendo a nivel global. Tuvimos datos a la primera quincena del mes de mayo, está por publicarse el mes completo, pero a la primera quincena del mes de mayo hay un regreso, ¿no? Ligero, pero a final de cuentas hay un regreso en el dato anualizado de 4.50 y algo a 4.45 en la general. Y bueno, pues mucho dependerá también, no perder de vista también que en estos meses entran en vigor subsidios a los energéticos en la parte norte del país y eso hace que históricamente, desde hace muchos años, estos meses suelen ser de baja inflación, ¿no? Como por definición estadística o histórica. Los meses de mayor inflación suelen ser diciembre y enero, tradicionalmente, ¿no? Oye, Vali, si ya vamos aterrizándolo un poco más a todo esto en niveles de clases activo y cómo se han comportado durante este último mes, pues en renta variable, pues todo lo que han sido las regiones fuera de Estados Unidos, pues digamos que siguen pues, sobrepasando el mismo S&P 500. Seguimos destacando todavía, por ejemplo, los mercados emergentes y dadas estas condiciones, entonces, ¿cómo se posiciona la cartera entre regiones después, principalmente, bueno, sobre todo después de esta temporada de reportes que vimos apenas recientemente? Claro, mira, primero decir que con todo y todo, a nivel de inversiones, fue un muy buen mes para los portafolios diversificados globalmente. Por supuesto que menos retorno, entre menos riesgo asumes, es un portafolio money market versus un portafolio 100% renta variable, ¿no? Pero en este mes, también hay que resaltarlo, todos los portafolios están por encima del money market, un buen mes para la renta fija local, ¿no? Con todo y lo que estuvo pasando a nivel global. Por eso hago énfasis y estrés en esto, ¿no? La calificación, Kevin Walsh, la guerra, cuando uno ve lo que pasó en el mercado de deuda, un buen mes para la renta fija local, sobre todo en los instrumentos de mediano y largo plazo, sobre todo los de tasa real, ¿no? Y por otro lado, como dices, las rentas variables con retornos también muy favorables durante el mes, destacando emergentes sobre Estados Unidos, incluso también México tiene un mejor desempeño que un agregado de índices globales y que Estados Unidos, todo esto medido en pesos, evidentemente. Entonces, una buena dinámica a nivel de distintas clases de activos, destacando que durante el mes los energéticos justamente tuvieron un desempeño negativo, ¿no? ¿Por qué? Anticipando un acuerdo de cese al fuego definitivo, no sucedió, pero mira, de nuevo, oye, ¿por qué si no acaba de firmarse un cese al fuego ya final y definitivo, pues los energéticos caen? Como suelo decir yo, pues porque alguien sabe algo, ¿no? O sea, alguien está diciendo esto no va a ir para más. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Ya lo veremos, pero por lo menos hasta ahora y en la dinámica de mercado, alguien dice los energéticos van a bajar en los próximos semanas o meses, ¿no? Eso es lo que yo leo y veo en el mercado, ¿no? Ahora, a nivel de posicionamiento y justo pues para ir cerrando, ¿no? Y dejar espacio por si hay ahí inquietudes, dudas, comentarios, preguntas, pues de nuevo destacar que nos posicionamos dentro de los portafolios diversificados entre renta fija y renta variable, prefiriendo todavía la renta variable por los argumentos que hemos venido compartiendo a lo largo de esta hora y nos gusta menos o infraponderamos la renta fija, ¿no? Y dentro de la renta variable tenemos una preferencia por Estados Unidos y Asia emergente, ¿no? La parte de Estados Unidos, pues muy asociada a resultados corporativos, a resiliencia económica, y por el lado de los asiáticos, diría que en principio valuaciones atractivas, pero también, ¿no?
si estamos hablando de inversiones en tecnología, en inteligencia artificial, semiconductores, ¿no? Chips, etcétera, 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 pues la parte de Asia emergente tiene mucho que ver y que contar en esta parte de la historia, ¿no? En Japón estamos neutrales y por otro lado en Europa, dada la dinámica económica, la presión que ejerce el alza de energéticos y al final del camino pareciera que no acaba de haber alguna especie de pacto o acuerdo conjunto que le dé dirección y que apuntale a la región, ¿no? Yo creo que ahí hay temas más estructurales, sin embargo, digamos a nivel más macro reciente, pues no estamos viendo una buena dinámica económica, ¿no? Entonces ahí nos mantenemos underweight y luego en la parte de la renta variable local, ahí seguimos sobreponderados, ¿no? Un poco pues también por los resultados corporativos que han mostrado las compañías de nuestro país, ¿no? Y bueno, para agregar, digamos, términos de renta fija internacional, no nos gustan los bonos gubernamentales en ninguna de sus ventanas de tiempo y estamos con posiciones neutrales en bonos corporativos y en deuda emergente denominada en dólares, ¿no? Y por último, pues seguimos prefiriendo tasas nominales de mediano a largo plazo en contraposición pues a las nominales de corto plazo, ¿no? Ese sería como un resumen de nuestro posicionamiento vigente. Buenísimo, Val. Pues mira, yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a cerrar con esto, que sin duda alguna pues, es la parte más importante, compartirles nuestro posicionamiento, pero yo creo que con esto estaríamos dando un fin a nuestro webinar de este mes. No sé si haya, creo que por ahí nos están haciendo algunas preguntas, nos está haciendo una pregunta en concreto, Val, fíjate, Sura está anunciando ajustes en condiciones de fondos. ¿En qué consisten? Eso es lo que nos están enviando la pregunta. Me parece que por ahí. No sé si podrían ser más específicos a qué Yo, yo- ajustes. yo creo que es derivado de una notificación que mandamos acerca de ajustes en los prospectos. Por ejemplo, de fondos como Sur B05, Sur B y Sur RBMX. Yo creo que se refieren a esos, pero la notificación va más que nada en torno a eso. O sea, ahí justamente van a poder ver más acerca de estos ajustes para la persona que preguntó y que pueda pues, saber un poco más, ¿no? Ahí en esa sección, en ese comunicado que se mandó. Sí, así No, es. no sé si por ahí hay alguna otra pregunta adicional. Creo que no hay en el chat, ¿verdad? Ya no. Mire, Bueno, lo que digo, creo que algo que hay que decir, pues es que los cambios que se están haciendo dentro de los fondos y a nivel de los prospectos no tienen que ver con cambios en la estrategia de los fondos, ¿no? Son más bien algunas adecuaciones en pues, métricas de riesgo, el régimen de inversión en términos generales, pero no hay un cambio en la estrategia de estos fondos, ¿no? sí, creo que son más cambios más que responden más a cuestiones normativas, ¿no? Así es. Bueno, Val, pues, oye, siempre es un verdadero placer poder tener la oportunidad de platicar contigo. Estos espacios son muy nutritivos y enriquecedores y pues espero que una vez más nuestros clientes pues, lo hayan disfrutado y les sirva muchísimo toda esta información. Siempre ha sido la idea de que la información empodera y cuando la sabes usar muy bien, pues puede llevar a otro nivel. Así que, pues muchísimas gracias, Val. Espero que hayan disfrutado este nuevo webinar y pues nos estaremos viendo en la próxima edición. Que tengan muy buena tarde a todos y todos. Muchas gracias, Esteban. Yo los invitaría, como siempre lo hacemos, a seguirnos en redes sociales, estar atentos a nuestras publicaciones y también, ¿no? En caso de que se hayan perdido una parte de este conversatorio, les estamos compartiendo tradicionalmente un correo donde pueden volverlo a ver o en todo caso se sube en nuestro canal de YouTube y también pues la invitación sería a que si les resulta útil o interesante lo que acá hemos platicado, pues no dejen de compartirlo con familiares
y amigos, ¿no? Creo que es la forma, como dice Esteban, de dispersar, ¿no? Información, conocimiento sobre todo, y que eventualmente pues, le pueda ser de utilidad a más inversionistas. Muchas gracias, Esteban, como siempre, muy buen conversatorio, buenas preguntas, y nos estamos viendo pues dentro de casi mes y medio. Quisimos hacer esto antes de que empiece el Mundial oficialmente. Tradicionalmente hubiera sido el jueves pasado, pero ahí arranca el Mundial y sabemos que todo el mundo va a estar pues con la atención en otro lado, ¿no? Muchas gracias y muy buena tarde. Hasta luego.